En este tema vamos a hablar sobre ángulos, entonces lo primero que vamos a necesitar es recordar un poco sobre algunas cosas que ya sabemos sobre ángulos. Todo lo que ustedes sepan sobre ángulos lo tienen que tener en mente, pero estas cuatro cositas nos van a servir particularmente, entre otras. Primero, saber que los ángulos complementarios suman 90 grados y que no necesariamente comparten un lado, o sea, no necesariamente están pegados. Los ángulos suplementarios lo mismo, pero suman 180, no necesariamente comparten un lado. Los ángulos adyacentes, por otro lado, particularmente tienen esto de que comparten un lado, o sea, si esto es 120, esto tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque son adyacentes, forman un ángulo llano y aparte suman 180, o sea, comparten un lado y son suplementarios. Acá tenemos este que es suplementario con este, después también tendríamos que este es adyacente con que este es adyacente con este, bueno, toda la vuelta, ¿no? Y este, si quieren, es adyacente con este. Entonces, en el caso de dos rectas secantes o que forman una especie de cruz, tenemos un montón de adyacentes ahí. Y esto lo tienen que tener en cuenta, ¿por qué? Porque me va a servir, porque este con este va a sumar 180 y así vamos a poder averiguar ángulos faltantes en sistemitas un poquito más complicados. En el caso de los ángulos opuestos por el vértice, ya se acuerdan que medían lo mismo. Este es opuesto por el vértice con este y va a medir lo mismo. Y este es opuesto por el vértice con este y van a medir lo mismo. Esto nos va a servir. Lo más importante que vamos a trabajar en esta unidad es la justificación. Ustedes tienen que poder hallar los ángulos faltantes, pero más que nada tienen que poder justificar el por qué ese ángulo va a medir eso o por qué ustedes van a plantear esa ecuación para encontrar la X para poder encontrar los ángulos que faltan. Ya van a ver cuando veamos los ejercicios, pero quiero que tengan en mente que lo más importante que vamos a trabajar es la justificación. Habiendo recordado esto, lo que nosotros vamos a trabajar ahora son los ángulos formados por dos paralelas o más cortadas por una transversal. Veamos lo siguiente. Miren esto. Yo acá tengo una recta, otra recta que lo cruza, como lo que acaba de dibujar. B y D son opuestos por el vértice. A y C son opuestos por el vértice, o sea que los verdes son iguales y los azules son iguales. Por iguales me refiero a que miden lo mismo. Y lo que yo quiero que veamos es qué pasaría si yo como que duplico esto y lo corro para otro lado. Miren esto. Yo acá tengo esta recta paralela a esta y tengo una recta que lo cruza, ¿sí? Esta recta se llama secante o transversal. ¿Por qué? Porque cruza a las dos paralelas transversalmente. Si se fijan, yo esta pixita que estaba acá, como la repetí y la moví, esta pixita es igual, o sea, los ángulos verdes son todos iguales, los ángulos azules son todos iguales, y esto se cumple porque las rectas son paralelas. Si no fueran paralelas, yo no hubiera, o sea, el dibujo no sería el mismo, ¿sí? Yo tendría una recta para otro lado y tendría otros ángulos en la otra pixita. Pero como estas dos rectas son paralelas, estos 8 ángulos que se forman tienen un montón de características particulares. Vamos a ver qué características. Acá tengo el diagrama. Tengo 8 ángulos que se forman, A, B, C, D, E, F, G, H. Y tenemos las rectas paralelas que se marcan o bien con una flechita. A ver, el diagrama me tiene que decir que son paralelas o me tiene que mostrar, aunque sea en el diagrama, una flechita que me marque que esta es paralela a esta o que esta es paralela a esta. Y otra forma de decirme que son paralelas es decirme, bueno, esta es la recta R y esta es la recta L y que me pongan acá abajo o en alguna referencia R palito palito L. Significa R es paralela a L. O si acá me pusieran, no sé, M, N y que me digan M paralela a N. ¿Sí? Estas son las formas de saber que en el diagrama que se me presenta yo tengo las rectas paralelas. ¿Para qué me sirve? Porque si las rectas no fueran paralelas, como yo les dije recién,
no estaríamos en la misma situación. Miren una cosa bastante lógica. Si yo tengo dos rectas paralelas, mentira, si yo tengo dos rectas que no son paralelas, por ejemplo, estas dos, y tengo una transversal que las cruza, miren la diferencia entre los ángulos. Este ángulo es igual a este de acá, no, el de arriba es recto y el de acá abajo no. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que va a pasar es que solamente se van a cumplir unas reglas que ahora vamos a ver cuando las rectas son paralelas, dos o más paralelas, atravesadas por una transversal. Entonces, A y C son opuestos por el vértice y aparte E y G son opuestos por el vértice. Y todos los verdes miden lo mismo y todos los azules miden lo mismo. Vamos a ver que existe una clasificación, ¿sí? ¿Por qué les puse estos dibujos raros acá al lado? ¿Por qué? Este dibujo es el dibujo clásico y es el que nosotros usamos para aprender la clasificación, pero después puede variar, ¿sí? Yo acá tendría, por ejemplo, acá tendría ángulo azul, ángulo azul, ángulo azul, ángulo azul, y los otros ángulos verdes serían este. Sería el mismo dibujo, pero acostado, ¿sí? O rotado 90 grados. Acá tengo otro dibujo un poco más complejo. ¿Qué tiene este? Tengo un sistema como el que tenemos acá, o sea, esto sería como si fuera esto. Y de este lado tengo otro, ¿sí? Y acá se juntan y forman un triángulo, cosa que dentro de ese triángulo yo puedo utilizar todas las propiedades que yo conozco sobre los triángulos. Y tengo otro triángulo más grande. Esto ya es un poco más complejo, pero en esta porción y en esta porción se van a cumplir las reglas que vamos a ver ahora. Vamos a tener una clasificación. Tenemos tres cosas distintas que clasificar. Vamos a tener ángulos correspondientes, vamos a tener conjugados, que hay internos y hay externos, y vamos a tener alternos, que hay internos y hay externos. Acá les marqué qué significa internos y qué significa externos. Internos son los cuatro angulitos que están hechos sándwich de paralelas, ¿sí? Para que les sea más fácil. Si yo tengo las dos paralelas, todo lo que está entre medio, que son cuatro ángulos, son los ángulos internos. Y todo lo que está por afuera de las paralelas, o sea, este y este, son los ángulos externos. Ahí se los marqué con unos corchetitos, ¿sí? Acá externo y todos los que están acá adentro son internos. Esto me sirve, ¿por qué? Porque cuando tenga ángulos conjugados y ángulos alternos, va a haber una diferencia entre si son conjugados internos o conjugados externos, alternos internos o alternos externos. Primero vamos a empezar por los ángulos correspondientes. Les voy a dar la definición oficial y después les voy a dar la definición extraoficial. Los ángulos correspondientes están del mismo lado de la transversal, o sea, esta es la transversal, ¿no? Le voy a poner T. Y entonces los ángulos correspondientes son un par de ángulos que están del mismo lado de la transversal, pero uno es interno y el otro es externo. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este, su correspondiente va a ser este. ¿Por qué? Porque está del mismo lado de la transversal y uno es interno y el otro es externo. ¿Por qué no el G? Porque siempre que nosotros tomamos un par de ángulos va a ser uno de este sistemita y uno de este, ¿sí? O de la otra pizza, como diría yo. Yo acá, cuando armo un sistemita de unas paralelas cortadas por una transversal, tengo cuatro ángulos y cuatro ángulos. Los correspondientes, los conjugados y los alternos relacionan ángulos de esta pizza con ángulos de esta pizza. Los ángulos de la misma pizza nosotros ya sabemos que son opuestos por el vértice o adyacentes, ¿o no? El G con el H son adyacentes, el F con el G son adyacentes, el F con el E son adyacentes y el E con el H son adyacentes. Eso ya lo sabemos porque nosotros ya recordamos esto, que nosotros ya lo sabíamos del año pasado. Ahora, lo que se va a relacionar con las paralelas es esta pizza con esta otra pizza, ¿sí? Entonces, para que lo vean en la definición extraoficial,
Los ángulos correspondientes son la misma porción, pero en pizzas diferentes. Entonces, por ejemplo, el G con el C son la misma porción, porque está en el mismo lugarcito, pero en la otra pizza. Está del mismo lado de la transversal, uno es interno y el otro es el externo. El C es interno, el G es externo. Estos son los ángulos correspondientes. Acá les puse unos ejemplos. El G con el C son correspondientes. El A con el E son correspondientes. El B con el F son correspondientes. Y el D con el H son correspondientes. Ahora que ya sé cuáles son los correspondientes, ¿qué características les parece que tienen los correspondientes? Si se fijan, el C con el G son verdes, o sea que significa que van a medir lo mismo. Entonces, lo que yo sé es que los ángulos correspondientes miden lo mismo. Ahora suena tonto, porque tenemos todos los ángulos pintados de verde. Ustedes ya vieron cómo se desprende esto que yo les mostré. O sea, esto era así y ahora lo corrí para acá. O sea que es obvio que estas dos cosas son iguales, ¿no? Entonces, los ángulos correspondientes están situados en el mismo lugar, o es la misma porción de pizza, como digo yo, están del mismo lado de la transversal, uno es interno, uno es externo y van a medir lo mismo. Esto me va a importar, ¿por qué? Porque cuando yo tenga que resolver un ejercicio en donde tenga que hallar ángulos que no encuentro en un gráfico en donde hay paralelas, pero no es precisamente igual a esto, me va a servir esta información de que hay ángulos que miden lo mismo. Sigamos. Los ángulos alternos, como su nombre lo dice, alterno, está alternados, uno de cada lado de la transversal. Y los alternos internos están uno de cada lado de la transversal y los dos son internos, ambos internos. O sea, por ejemplo, el E y el C son alternos internos. El B y el H son alternos internos, porque están uno de cada lado y están los dos en la parte interna de las paralelas. En cambio, el F y el D son alternos externos. El A y el G son alternos externos. Los ángulos alternos, fíjense que también cumplen que van a medir lo mismo. Miren lo siguiente. El E y el C son los dos verdes, ¿sí? Son alternos internos, van a medir lo mismo. El B y el H son los dos azules, ¿sí? Entonces tenemos la característica que cumplen también los ángulos alternos, es que entre sí obviamente miden lo mismo. El E con el C son alternos internos, entonces van a medir lo mismo. El D con el F son alternos externos, entonces van a medir lo mismo. Todo esto lo pueden tener anotadito en algún lado, hacerse un machetito, un postercito, un afiche, porque lo van a necesitar, ¿sí? Acá tenemos un tema que yo les quiero aclarar. Ojo cuando los dibujos cambian un poco, ¿sí? Si yo quiero encontrar un ángulo que sea alterno externo a este ángulo A. A ver, veamos. Vamos a poner B, C, D, E, F, G, H. Necesito un alterno interno a A. Alterno interno no hay. Porque A es externo, ¿sí? Un alterno externo con A sí hay. Un correspondiente también hay. Alterno externo vendría a ser F y correspondiente con A vendría a ser H, ¿sí? A y F miden lo mismo, A y H miden lo mismo, ¿sí? Acá,
en este sistema que les dibujé acá hay que tener cuidado. Miren lo siguiente, supongamos que este ángulo mide 120 grados. ¿Puedo decir cuánto mide este ángulo de acá? ¿Puedo relacionar estos dos ángulos? Ojo con esto, ¿sí? Porque acá tengo dos paralelas y una transversal. Esto de acá lo dejamos de lado un ratito y con estas paralelas y esta transversal puedo decir que, por ejemplo, este ángulo va a medir 120 porque son correspondientes, este ángulo va a medir 120 porque son opuestos por el vértice, este ángulo va a medir 120 y todos los otros van a medir 60, 60, 60, 60. ¿Sí? Puedo trabajar con estas dos paralelas y esta transversal. Luego tendría que trabajar con estas dos paralelas y esta otra transversal, ¿sí? Ese ángulo de ahí no necesariamente va a medir 120 y no voy a poder calcularlo solamente con esa información. Voy a necesitar más información. Entonces, ojo con las paralelas y las transversales, ¿sí? Porque no es evidente. Imagínense que a mí me dicen que, aparte de que ese 120, me dicen que este ángulo de acá mide 35 grados. Ahí sí puedo obtener más información. ¿Por qué? Porque este mide 60, yo ya lo sé, porque es adyacente con este. Ahora tengo dos ángulos interiores de un triángulo. ¿Puedo averiguar el tercero? Sí. Hago 180 menos 35 menos 60. Me da que este ángulo de acá adentro mide 85. Si este mide 85, este de acá afuera mide 95. ¿Por qué? Porque estos dos son adyacentes. Y si este mide 95, este mide 95. No necesariamente van a medir 120. Y tengo que tener cuidado de no mezclar paralelas y transversales diferentes, ¿sí? Los ángulos que están delimitados por dos paralelas cortadas por una transversal. Si yo tengo sistemas con más paralelas, con más transversales, lo que tengo que tratar de hacer es aislar con mi mente, digamos, decir, bueno, si borro esta transversal, ¿qué pasa con esa paralela, esas paralelas y esa transversal? Si borro esta otra transversal, ¿qué pasa? ¿Sí? Tratar de hacer ese control mental de borrar una transversal para poder trabajar correctamente. Si no, hacen lío y me dicen, no, este es correspondiente con este. No, mentira, porque están en dos lugares nada que ver, ¿sí? Acuérdense de las pizzas, de estas pizzas. Entonces, acá ese ejercicio es como si tuviéramos otra línea ahí, que no tengo, ¿sí? Sigamos viendo. Por último, me quedan los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados están del mismo lado de la transversal y son ambos internos o ambos externos. Entonces, el C y el H son conjugados. ¿El C y el H miden lo mismo? No, pues uno es verde, uno es azul. El C y el H no miden lo mismo. Pero ¿qué pasa? El verde con el azul, ¿cuánto suman? Yo ya sé por qué, porque acá están en la misma pizza. El verde con el azul suman 180. Entonces, un verde con un azul, no importa dónde estén, van a ser suplementarios, ¿no? Esto me indica que los ángulos conjugados son suplementarios, o sea, suman 180. Y esto también me va a servir para resolver distintos tipos de ejercicio. Acá también tengo conjugados externos. ¿Qué les pasa a los conjugados externos? Están del mismo lado de la transversal, pero los dos son externos. Acá tengo conjugados externos, el F y el A, el D y el G. Conjugados internos, el B y el E, el C y el H. ¿Sí? No tengo más conjugados internos, no hay. ¿Qué pasa? ¿Puedo tener un dibujo donde tenga más cantidad de cosas? Sí, como por ejemplo este dibujo. En este dibujo, si yo borro todo esto,
este de acá con este de acá son conjugados internos, por ejemplo. Y por otro lado, en las otras paralelas, este de acá con este de acá son conjugados externos. ¿Se entiende? Veamos un ejemplo de qué cosa real vamos a estar haciendo. Me pide hallar el valor de A y E, justifica tu respuesta. A y E, primero acá tengo algo de información sobre A, 25 avos de X más 61, bla, bla, bla. Pero lo primero que tengo que ver para poder plantear una ecuación con A y con E, dice acá y acá dice B, esto es E. Con A y con E, lo primero que tengo que ver es qué relación tienen en mi gráfico. ¿Cómo podría relacionar A y E? ¿Qué son de todas estas clasificaciones? Son conjugados externos. A y E es un buen ejercicio escribirlo. Son conjugados externos. Entonces, ¿son suplementarios o no? ¿Qué significa que son suplementarios? Que A más E va a dar 180. Y esto es lo que a mí me sirve para armar una ecuación, porque yo sé que A es todo esto, y yo sé que E es todo esto. Y si yo sé que si sumados dan 180, lo sumo y armo una ecuación. ¿Qué ecuación armo? Digo, bueno, 24, 25 avos, X más 61, más 33 medios, X menos 99,25 grados, me tiene que dar 180, ¿no? Voy a hacer 24 25 avos más 33 medios, eso me da 873 50 avos X. Y paso todo el resto para allá, 180 menos 61 más 99,25. Eso me da 218,25. Paso dividiendo, me queda 218,25 dividido 873 sobre 50, lo que me da que X es 25 medios o 12,5. Una vez que encuentro la X, todavía no termina el ejercicio. Yo quiero hallar el valor de A y el valor de E. El valor de A era 24 25 avos multiplicado por 12,5, que es la X, más 61. Esto me da exactamente 73 grados. Y para la E voy a hacer la cuenta. Si bien yo podría hacer 180 menos 73, primero voy a hacer la cuenta. ¿Por qué? Porque si yo hago la cuenta y no suman 180 es porque algo hice mal en la ecuación y me sirve como parámetro para darme cuenta. Entonces voy a hacer 33 medios multiplicado por 12,5 y a eso le voy a restar 99,25. Me dio 107. Me fijo si es correcto. 107 más 73 me da 180, sí, genial. Entonces puedo responder. Y la justificación es esta, ¿sí? A y E son conjugados externos, entonces son suplementarios. Por lo tanto, A más E tiene que sumar 180. Por eso planteo esta ecuación. Encuentro esta X y a raíz de esta X encuentro los valores que necesitaba para A y para E. Miren este otro ejemplo. Tengo un doble sistema. A es paralela a B y C es paralela a D. O sea que tengo un cuádruple sistema, ¿no? Porque tengo en este pedacito dos paralelas, si miran de costadito, dos paralelas y una transversal. Acá tengo dos paralelas y una transversal. Acá tengo dos paralelas y una transversal. Y acá lo mismo. Entonces tengo bastante relación. ¿Qué pasa? Yo no puedo decir, a ver, esta pizza con esta pizza se relacionan, genial. Esta, a ver, esta otra pizza con esta otra pizza se relacionan también.
esta con esta también se relacionan, esta con esta también se relacionan. Ahora, esta con esta, ¿yo puedo decir que son correspondientes, por ejemplo, o que son conjugados A con B? No puedo. Entonces lo que voy a tener que hacer es ir buscando ángulos entre medio que se relacionen. Por ejemplo, si este es alfa, este de acá, que le voy a poner W, es correspondiente con alfa. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir alfa es igual a W porque son correspondientes. ¿No? Y ahora, W y B, ¿son algo? ¿Qué ven? W y B están del mismo lado de la transversal, si consideramos este sistema, están del mismo lado de la transversal y son los dos externos. W y B son conjugados externos. Entonces, suman 180 grados. Pero como W era igual a alfa y B suman 180 grados, con lo cual puedo plantear la siguiente ecuación. 1 medio X más 5 más X menos 35, todo esto sumado me da 180. Me tiene que dar 180. Y resuelvo esta ecuación. 1 medio más 1 son 3 medios. Y después tengo que hacer 180 menos 5 más 35, porque paso todo para allá. Esto me da 210. Si hago 210 dividido 3 medios, me queda 140. O sea que X me dio 140. ¿Significa que terminó el ejercicio acá? No. Tengo que averiguar el valor de A y el valor de B. Alfa es la mitad de 140, que es 70 más 5, 75. Y beta es 140 menos 35, o sea, 105. Me fijo que cumplan lo que yo quería. A ver, yo sé por toda esta justificación que armé al principio que tienen que sumar 180. Me dio 75, me dio 105, suman 180, debería estar correcto. Estos son los tipos de ejercicios que vamos a trabajar y los que tienen en la guía, ¿sí?